Buenas tardes, les decía, gracias por estar aquí de nuevo en este curso que lo que estamos intentando es que conozcan y que comprendan por qué en unas personas funciona la medicación y en otras no. Básicamente, lo que hemos visto en las semanas pasadas ha sido que esto depende de factores genéticos. Igual que hay una comida o algún tóxico o incluso un hábito, el alcohol mismo. Hay gente que no puede beber y hay gente que puede tolerar mucho, o el tabaco, hay de una persona fumando, etc. Y somos diferentes y eso hace que funcionemos en la vida de manera diferente y en los medicamentos también. ¿Dónde está el problema? Que tratamos a toda la gente pensando que va a funcionar igual, pero no es verdad. Una gente elimina los medicamentos muy rápido, otros muy lentos, y el problema está que si les damos la misma dosis a quien lo va a echar rápidamente o al que lo va a retener mucho, estamos creando un problema. Eso fue la clase del otro día. Y ahí en este punto estamos en el curso. Hoy, a partir de hoy, en las próximas 3 semanas, ya hemos hablado de cómo la genética puede variar y ya veremos en la siguiente parte del curso cómo la genética de un individuo puede hacer que su respuesta al medicamento sea distinta. Esa es la causa, la genética. Entre hoy, mañana y el siguiente vamos a hablar del objetivo, el medicamento. Ya sabemos que la genética es distinta y que en función cómo varía la genética, el medicamento va a responder de una manera o de otra. Y hoy vamos a hablar, mañana, la semana que viene, del medicamento. 3 semanas seguidas, igual que hemos estado 3 semanas de genética. Y el siguiente bloque ya hablaremos de la terapéutica, de las enfermedades. ¿Qué vamos a hablar del medicamento? En primer lugar, hoy, de cómo sale un medicamento al mercado, más cómo tenemos sustancias que se descubren en la naturaleza o de cualquier modo, decir, vale, ya hemos visto, lo estamos viendo ahora con la COVID, lo están viendo, de la COVID no tiene tratamiento curativo, a ver si no nos metemos en la cabeza, que no puede haber tratamiento porque no conocemos todavía bien la enfermedad, lo que tenemos es tratamiento preventivo. Lo mejor que hay que hacer es no cogérselo. Y cuando ahora se están desarrollando tratamientos, ustedes ven todo el día, se ha hecho un ensayo clínico de una vacuna, se ha hecho un ensayo clínico de un producto. Bien, el día de hoy es cómo se evalúa un medicamento a través de un ensayo clínico para decir, esto funciona, se lo podemos dar a la gente. Eso se llama ensayos clínicos. Y van a hablar, para ahora les presento, Paloma Moyano López y Humberto Fariñas Seijas. Ahora les presento, ese es el tema de hoy. La semana que viene van a hablar de las reacciones adversas a los medicamentos, es decir, cuando los medicamentos funcionan mal y cómo la agencia del medicamento, de la que vamos a hablar hoy, que está la Agencia Española del Medicamento y la Agencia Europea, regula para que esos medicamentos se autoricen, se retiren, etc. Y el tercer día vamos a hablar de los medicamentos y todo el mercado. El segundo día, mañana, va a venir una persona de la Agencia Española del Medicamento, responsable de farmacovigilancia, y el tercer día tenemos la suerte que la responsable de todos los medicamentos en Extremadura, la doctora Concha Carmona, ella es la responsable de todos los medicamentos, es la subdirectora general de farmacia, médica, buena amiga, va a ser la que cierre estos bloques de estos 3 días. Digo porque vayan estando centrados en lo que hablamos. Hoy, presentarles al doctor Humberto Fariña y a la licenciada Paloma Moyano para mí es, imagínense, son casi como mi familia. En el año 2006 nos encargaron, Extremadura era un poquito, en fin, como las cosas que hacemos, no había una estructura arreglada para hacer ensayos clínicos. Había un medicamento nuevo, llegaba aquí, cada uno lo hacía un poco como podía. Yo en ese momento estaba, de hecho, dirigiendo el Centro de Investigación Clínica de la UCLA en California, después del Monte Sinai de Nueva York. Vine aquí para montar una estructura en el hospital universitario que se dedicara a una estructura formal, donde pudiesen venir los ensayos, estuviera todo organizado, porque significa hacer experimentos en humanos. Conseguimos que se habilitara la instalación para fase 1, que es la primera vez que se le da un medicamento en humano. Imagínense el riesgo que eso significa, pero también la maravilla porque vienen medicamentos que para enfermedades que no tienen ninguno, llegan por primera vez al Centro de Investigación Clínica del Área de Salud de Badajoz y ahí se tienen un grupo de pacientes, sobre todo de oncología y también de salud mental, tienen la posibilidad de participar en estos ensayos clínicos. Eso que empezó en 2006 y que hoy hace 15 años
Les puedo decir que se han hecho más de 500 ensayos clínicos y es uno de los centros referencias a nivel nacional. Hay una red de centros de investigación clínica en España, había 13, ahora son 20 y tantos, y nosotros somos uno de los centros fundadores, el Centro de Investigación Clínica, el CICAP, que está en el Hospital Universitario de Badajoz, en el semisótano. Ese centro, para crearlo, todos los diseños, quien lo hizo, necesitábamos un estadístico, un matemático que haga los diseños, muy complejo, toda la metodología para diseñar un ensayo. Para eso tuvimos la suerte que uno de los países más pioneros en los ensayos clínicos, aunque le parezca mentira, en los años 60, Cuba tomó un grupo, se fueron a la escuela de matemáticas, tomaron los mejores matemáticos del país y les encargaron que crearan centros de investigación y de ensayos clínicos en los hospitales cúspides en este caso de la República Hermana de Cuba. Y uno de esos matemáticos era un hijo de españoles trabajando allí, el doctor Humberto Fariñez Seijas, que montó todos esos sistemas hasta que en el año 99, hace ya pues 23 o 24 años, un cuarto de siglo, vino para España, hizo el doctorado en farmacología después de haber hecho toda su especialización en matemática y ser doctor en estadística, y funda toda esa parte metodológica y a fecha de hoy sigue siendo el responsable de toda la parte de diseño, que es tremendamente complicada: cuántos voluntarios hacer, qué variables medir, cómo medir los resultados. Vamos a ver si es capaz de simplificarlo porque es un tema muy complejo. Entonces él es el responsable en el CICAP de toda esta parte de diseño. Pero después hay otra parte que es la parte organizativa, es la parte logística. Hay que coordinar los pacientes que vayan a un día, el día que les toca y no pueden ir otro. A una hora hay que medirle las constantes, que esté preparado el personal. Es decir, es una cosa complicadísima de manejar y tuvimos la suerte que en el otro borde de edad se incorporó al equipo Paloma Moyano López, recién llegada de Londres en aquella época, le hablo ya pues de 15 años, que tiene la mente contraria a Humberto. Ella es pura logística, es capaz de coordinar la llegada de 15 o 20 pacientes al día, saber que a uno les toca una cosa, a otro, porque si eso falla, todo el riesgo que se está asumiendo, toda la gran instalación no vale al final para nada. O Paloma, que la tienen aquí, para Humberto y para mí es casi como una hija, quiere decir que somos muy mayores, es la responsable operativa de ensayos clínicos en el área de salud de Badajoz. Ustedes, los que por desgracia o por suerte hayan pasado por allí, la verán entre papeles, hay millones de papeles, porque cada cierto tiempo vienen evaluadores e inspectores de la agencia española o de la agencia europea o de la agencia americana y hay que sacarles cada cosa que se ha hecho. Después verán a los médicos que hacen el estudio, que es lo que ven más el paciente, que es la doctora Marta González, un cielo de persona, que actuará más adelante. Este es un poco el esquema que se complementa con la parte de investigación que vieron el otro día en Fernando. A Fernando y el doctor Fernando de Andrés, la doctora Carmen. Entonces, hoy van a hablar de cómo los medicamentos se regulan para salir al mercado. Pues para mí un placer, de verdad, es una de las personas colaboradores más cercanos, con un talento de matemático. Vamos a ver si es capaz de simplificar para que todos podamos entender de una manera sencilla lo que es un ensayo clínico. Yo me callo aquí, te dejo, Humberto. Hay aparte del talento científico, yo conozco a muy poca gente con la bondad y el talante humano como persona que tienen Humberto y Paloma. Así que si ustedes los conocen por la vida, les aseguro, como científicos y profesionales, yo los quiero más que o tanto como a mi familia, pero les aseguro que como seres humanos son los dos piezas únicas. Así que muchísimas gracias a los dos por existir y por ser como sois, y os dejo con la audiencia. Buenas tardes. No sé si se ve mi cara en la pantalla, pero estoy ruborizado por las palabras de presentación de Adrián, al cual le agradezco enormemente esa presentación. Bueno, la asignatura que nos ocupa es la farmacoterapia e individualización de la terapia. Esta parte que voy a dar yo, como les avanzaba Adrián, es sobre los ensayos clínicos. Lo primero que vamos a tratar de ver en este esquema
es qué sitio ocupan los ensayos clínicos dentro del entramado de estudios epidemiológicos. Como vemos, los estudios pueden clasificarse en descriptivos y analíticos. Los estudios descriptivos, bueno, valoran la frecuencia, las características más importantes de las enfermedades en las poblaciones con relación a variables de persona, lugar, tiempo. Estos pueden aportar indicios que contribuyen a generar hipótesis sobre asociaciones entre factores de exposición y estado de salud o enfermedad. Entre los estudios descriptivos encontramos, como se puede apreciar en el esquema, los estudios ecológicos, que son realizados sobre poblaciones, y las series de casos y estudios transversales que se realizan sobre individuos. Por otro lado, los estudios analíticos se caracterizan porque pretenden descubrir una hipotética relación entre algún factor y un determinado efecto. Es decir, pretenden establecer una relación causal, causa-efecto. Los estudios analíticos pueden ser observacionales o experimentales. Los estudios observacionales, donde el investigador solo observa, no controla la asignación de los individuos a los grupos que se están estudiando. Como ejemplos de estos estudios están los estudios de cohortes y los estudios de casos de control, también llamados los estudios de cohortes estudios prospectivos y los de casos de controles estudios retrospectivos. Por otro lado, tenemos los estudios experimentales, o sea, estudios también llamados intervencionistas, donde el investigador, en este caso, sí controla la asignación de los individuos a los grupos estudiados. Y ejemplos de estos estudios experimentales tenemos los ensayos clínicos y los ensayos comunitarios. Los ensayos clínicos son estudios donde la unidad de análisis es el individuo y mientras que en los ensayos comunitarios las unidades de análisis son grupos de individuos. Bien, la elección de uno u otro estudio en general no es opcional. Depende de diversos factores, entre los que podemos citar, en primer lugar, el grado de conocimiento del problema, los objetivos que se persiguen, la información y los recursos de los que se dispone. Entonces, pasamos ahora de estos estudios. Podemos ver que hay una jerarquía entre ellos en cuanto a cuánta evidencia de la causalidad aporta. En último lugar, tenemos los estudios ecológicos, los estudios transversales, casos controles, cohortes y ensayos clínicos, que está en la parte superior de la pirámide. Aunque no aparece en la figura, quizás en el punto más alto podría colocarse el metaanálisis, un tipo de estudio que fusiona los resultados de diversos estudios. Bien. La evaluación, pasamos a qué cosa es la evaluación terapéutica. La evaluación terapéutica es una investigación que pretende evaluar la eficacia terapéutica y está enmarcada dentro de la investigación explicativa. En este tipo de investigación se evalúa si cierta medida terapéutica es capaz de provocar la mejoría de una enfermedad. Ahora bien, la evaluación de un tratamiento tiene que enfrentarse a tres problemas que son inherentes al hombre. Primero, que muchas dolencias pueden ser combatidas y vencidas por el propio organismo. O sea que hay que distinguir cuando se pone un tratamiento hasta qué punto esa dolencia está siendo mejorada por el tratamiento o está siendo mejorada porque el propio organismo está combatiendo a esa patología. Por otro lugar, existen variaciones entre los individuos que impiden esperar que dos personas se comporten
exactamente igual ante la misma terapéutica. Y, en tercer lugar, la esfera subjetiva de pacientes y médicos que pueden distorsionar la realidad. Entonces, la evaluación de un tratamiento tiene que tener en cuenta estos tres aspectos al diseñar su evaluación. Por lo anterior, la investigación destinada a evaluar la eficacia de una medida terapéutica supone el seguimiento de una serie de reglas o pautas de diseño encaminadas a evitar los sesgos que básicamente pueden producir los tres aspectos que acabamos de mencionar. Dentro del paradigma, digamos, del sumum de la evaluación de la eficacia terapéutica lo constituye lo que se conoce desde hace mucho tiempo como ensayo clínico. Este tipo de investigación clínica es de naturaleza experimental y se ha desarrollado extensamente en la evaluación de las medidas terapéuticas por antonomasia, que son los medicamentos. Un ensayo clínico no es más que un experimento en humanos en el que se comparan dos o más grupos de individuos con características lo más homogéneas posible y que reciben tratamientos diferentes, con el objeto de detectar si uno de los tratamientos de intervenciones es más o menos beneficioso que el otro. En el Real Decreto de 2223 del año 2004, hay uno posterior, un Real Decreto posterior a este, pero es similar. Bueno, pues el Real Decreto define a los ensayos clínicos como toda investigación efectuada en seres humanos para determinar o confirmar los efectos clínicos, farmacológicos o demás efectos farmacodinámicos, o para detectar las reacciones adversas, o para estudiar la absorción, distribución, metabolismo y excreción de uno o varios medicamentos en investigación con el fin de determinar su seguridad o su eficacia. Esta definición que acabamos de leer, en realidad, se refiere a ensayos clínicos con medicamentos. No obstante, en general, un ensayo clínico puede extenderse a la evaluación de cualquier tipo de medida que se realiza con fines terapéuticos, no necesariamente medicamentos, no necesariamente fármacos. Podemos resumir que un ensayo clínico, al final, no es un experimento en animales, no es una investigación con personas que no están enfermas, aunque aquí podemos matizar que hay ciertas fases del ensayo clínico con medicamentos en los que pueden participar personas sanas, y no es un estudio retrospectivo, o sea, es un estudio prospectivo. Entonces, el ensayo clínico, finalmente, es un tipo de investigación eminentemente experimental en el que se aplica una intervención terapéutica a un grupo de pacientes, un grupo experimental, y el resultado se compara con el obtenido en un grupo similar de pacientes, grupo control, que recibe otra intervención o ninguna, en dependencia de la patología que se esté tratando. Ahora bien, digamos que las características esenciales de los ensayos clínicos es el rigor con que deben diseñarse. Y dos aspectos clave del diseño de un buen ensayo clínico son lo que conocemos como asignación aleatoria y la evaluación objetiva o enmascaramiento. En la práctica existen muchas maneras en las que se puede sesgar los resultados de un ensayo clínico a favor de uno u otro tratamiento de estudio. Y las técnicas de diseño más importantes para evitar el sesgo son, bueno, como habíamos dicho, son la asignación aleatoria y la evaluación objetiva. La asignación aleatoria, que es la determinación de qué sujeto recibirá cuál de los tratamientos que se están evaluando, básicamente entre dos
aunque puede haber más de dos tratamientos en un ensayo clínico. Bueno, pues esta determinación de qué sujeto va a recibir uno u otro tratamiento, obviamente no debe dejarse a la espontaneidad, a la preferencia del investigador o del paciente. Esta decisión debe ser aleatoria, determinada por el azar. Ello evita que intereses ajenos al ensayo influyan en la decisión y por tanto en la composición de los grupos que van a ser comparados. La aleatorización se define como un procedimiento por el que los sujetos participantes en el ensayo clínico son distribuidos al azar en los distintos grupos de tratamiento. Hay diversas técnicas para realizar esta aleatorización. Con la aleatorización se reduce el conocido sesgo de selección, que es el resultado de la ubicación preferencial de participantes con ciertas características en un grupo u otro de tratamiento. Son innumerables los factores que determinan el curso individual de las enfermedades, de modo que si la composición de los grupos es desigual con respecto a algunos de los factores que están determinando esa enfermedad, pues la conclusión que se obtiene sobre la contribución de la medida terapéutica evaluada a la respuesta puede ser sesgada. Entonces, la asignación aleatoria intenta disminuir el desbalance de los grupos comparados. Con la asignación aleatoria se consigue o se favorece que los grupos sean lo más homogéneos posible y que lo único que lo diferencie sea el tratamiento al cual están siendo sometidos. Por otro lado, la evaluación objetiva o enmascaramiento, enmascarar los tratamientos es evitar que el paciente, el investigador y el evaluador conozcan en qué grupo está siendo atendido cada paciente. Es conocido que la expectativa de los investigadores y los pacientes acerca de los tratamientos en estudio pueden influir en la evaluación de la respuesta observada. Para evitar este posible sesgo se utiliza el enmascaramiento. El término enmascaramiento se refiere a no informar a los pacientes o a los investigadores o a los evaluadores de un ensayo acerca de cuál es la intervención que se está realizando en cada paciente. Existen diferentes niveles de enmascaramiento. Está el llamado enmascaramiento simple o simple ciego, donde los participantes del estudio desconocen a qué grupo están siendo asignados, o sea, no saben cómo están siendo tratados entre todas las opciones de tratamiento que hay en ese ensayo. Otro nivel es el doble ciego, donde ni los participantes, o sea, los pacientes, ni los investigadores conocen el tratamiento que está siendo administrado a los pacientes. Y por último, hay otro nivel que es el llamado triple ciego, donde en un estudio a doble ciega, donde ni el paciente ni el investigador conocen los tratamientos asignados, pues se incorpora también a ese desconocimiento al que realiza el análisis final de los resultados. Es lógico pensar que no siempre, aunque es algo realmente apetecible, deseable, el enmascaramiento de un ensayo clínico, pues pero no siempre es posible lograr un entorno de enmascaramiento. Los tratamientos pueden ser ostensiblemente diferentes, y estoy hablando, por ejemplo, que un tratamiento sea la cirugía y el otro tratamiento que se está comparando sea una terapia con fármacos. Puede ser que se estén evaluando dos fármacos y tengan formulaciones distintas, uno por vía oral, otro inyectable, etc.
Bien, aquí les presento un esquema estándar de un ensayo clínico llamado un ensayo en paralelo. Se parte de una población, en este caso una población de personas enfermas. De esa población se obtiene una muestra. Después verán esa muestra qué características debe tener. O sea, no siempre la población, la muestra de esa población enferma es una muestra representativa. Generalmente se le ponen ciertas condiciones a los pacientes que van a ser intervenidos en un ensayo clínico. A veces se controla la edad, el género, niños generalmente no intervienen en la mayoría de los ensayos clínicos, etc. Bueno, esa muestra de esa población, que no necesariamente es una muestra representativa, una vez decidido que va a participar esos pacientes en el ensayo, pues son sometidos a un proceso de aleatorización, donde unos serán tratados con el tratamiento que se está evaluando, y otros serán evaluados según un tratamiento control. Tratamiento control que, en dependencia de esa enfermedad, si no hay o sea, ese tratamiento control debería ser el mejor tratamiento conocido hasta ese momento, pero si no hay ningún tratamiento para esa enfermedad, pues el tratamiento control podría ser la utilización de placebo. Aquí, en este punto, es donde interviene el enmascaramiento, y el paciente, si el ensayo es un ensayo a simple ciega, pues el paciente no conocerá cuál de las dos ramas del estudio él se encuentra. Si es un estudio a doble ciega, pues no solo el paciente, sino tampoco el investigador conocerá a cuál de los dos grupos fueron asignados los pacientes. Luego, habrá un periodo en que se seguirán a esos pacientes y se evaluarán, y el investigador dará un veredicto sobre si mejoran o no mejoran los pacientes, tanto los tratados como los del grupo control. Luego se realizarán pruebas, generalmente pruebas donde intervienen técnicas estadísticas para determinar si, digamos, la proporción de los que mejoran entre los tratados se puede considerar superior a la proporción de los que mejoran en el control. Estoy hablando de proporciones, pero podría ser otras unidades, otras variables las que se utilicen para el resultado final del ensayo. Bien. Otro esquema utilizado en los ensayos clínicos es el llamado esquema cruzado, donde hasta la aleatorización es igual. Habrá dos tratamientos, un tratamiento A, un tratamiento B, y los pacientes en un momento dado que estaban en el tratamiento A pasan a ser tratados con el tratamiento B, y viceversa, los que estaban tratados con el tratamiento B pasan a ser tratados con el tratamiento A. De manera que en este tipo de diseño, todos los pacientes son tratados con los dos tratamientos.
todos los que están tratados con A, tanto los que son tratados en una primera etapa como los que son tratados en la segunda etapa, pues se ve si mejoran o no mejoran, y lo mismo se hace con los que están tratados según el tratamiento B. Se evalúa cuáles mejoran o no mejoran y el análisis es el mismo. Aquí, repito, hay una utilización de los dos tratamientos en todos los pacientes. Decíamos que los ensayos clínicos se pueden utilizar no solo para los fármacos, sino para cualquier medida terapéutica. Ahora bien, cuando los ensayos clínicos son utilizados para los fármacos, se acostumbra, o sea, hay un patrón bastante utilizado de utilizar distintas fases de los ensayos para los ensayos que estudian fármacos. Hay un patrón bastante fijo, digamos, en las etapas del proceso de desarrollo de los fármacos, por las que debe pasar un tratamiento de estudio antes de que puedan llegar al mercado. Antes de poder presentar una solicitud para un nuevo fármaco ante las autoridades regulatorias de fármacos, bueno, es necesario pasar de la etapa preclínica a la etapa clínica con 3 fases de ensayos clínicos y una cuarta y última fase que representa una investigación posterior a la comercialización. Un ensayo clínico es una de las etapas finales de un largo y meticuloso proceso de investigación, donde la búsqueda de nuevos tratamientos comienza en el laboratorio, donde los científicos desarrollan y prueban por primera vez nuevas ideas. El siguiente paso, probar el producto en estudio, puede ser una molécula, una vacuna, en animales, para ver qué efectos tienen. Por ejemplo, en el cáncer, en un ser viviente, y si tiene efectos nocivos. En un ensayo clínico se usan los resultados de muestras limitadas de participantes para deducir cómo funcionará el tratamiento en una población general de participantes que necesitan tratamientos en el futuro. Entonces, la mayoría de los ensayos clínicos se llevan a cabo en estos pasos o fases, y cada fase del ensayo está diseñada para descubrir, para obtener diferente información. Así, los estudios en fase 1 es la primera etapa de prueba, digamos, en seres humanos. Se pasa de la parte preclínica a la parte clínica, se utiliza por primera vez en humanos, y aunque el tratamiento habrá sido probado ampliamente en laboratorio y en estudios en animales, los efectos secundarios en los participantes humanos no pueden conocerse por completo con antelación. Por ese motivo, los estudios en fase 1 pueden implicar importantes riesgos. Dichos ensayos suelen llevarse a cabo en centros especiales, en los que los participantes pueden ser observados continuamente por un personal especializado. En esta fase, los participantes suelen ser personas sanas, aunque no siempre es así, y se efectúa algunos ensayos en fase 1 en pacientes, debido a que algunos fármacos son realmente bastante tóxicos. Por ejemplo, fármacos contra el cáncer, que no sería ético aplicar a pacientes sanos. Bueno,
Como se ve en esta diapositiva, bueno, pues los ensayos clínicos en fase 1, que en general son todos voluntarios sanos, un número relativamente pequeño, se estudia la farmacodinámica, la farmacocinética, la tolerabilidad, una duración entre 9 y 18 meses, puede ser un promedio, y suele realizarse en un único centro. Están los ensayos clínicos tras haber completado con éxito la fase 1. Un fármaco experimental pasa a ser evaluado en una población algo más grande de personas ahora afectadas por la enfermedad. O sea que aquí sí son pacientes a los que se selecciona para esta fase. Un objetivo importante en esta fase es definir las dosis y la formulación que se utilizarán en la fase posterior de los ensayos. Aquí, bueno, aunque hay más pacientes que en la fase 1, sigue siendo un número relativamente reducido. Decía que se buscaban principalmente dosis y pautas, se sigue estudiando la tolerabilidad, la duración es algo mayor y ya pueden ser, bueno, siempre pueden ser, pero en este caso con más frecuencia son estudios multicéntricos. Ahora, para demostrar que en la fase 2 que un fármaco es razonablemente eficaz, se le debe comparar con los tratamientos de referencia actuales para la afección pertinente que se está estudiando. En un ensayo ya mucho mayor en cuanto al número de participantes. Y el objetivo principal en esta fase es demostrar o confirmar el beneficio de este fármaco. Así que se busca eficacia, seguridad, tendencia de interacciones, riesgo, beneficio, y generalmente los ensayos clínicos en fase 3 se realizan en más de un centro. Una vez que se realiza un estudio en fase 3, esos resultados, los estudios en fase 3, proporcionan la base para solicitar la aprobación de que el fármaco sea lanzado al mercado. Una vez que ese fármaco se lanza al mercado, es comercializado, pues entonces tenemos que ya el fármaco está siendo usado como práctica clínica normal, habitual. Y nos enfrentamos entonces ahora a otro tipo de ensayo. El ensayo en fase 4, también llamado estudios de farmacovigilancia. Estos se siguen realizando en pacientes y se realizan luego de la comercialización y como uso habitual del fármaco en la práctica clínica. También se siguen buscando datos de seguridad con el uso prolongado, la detección de efectos adversos que no se habían detectado en las fases anteriores, al participar un número mucho mayor de pacientes, efectos adversos que se presentan con muy poca frecuencia, pues ahora pueden ser observados. Se busca también evaluación de la eficacia a largo plazo y aplicaciones del fármaco que no habían sido previstas. Pueden ser también descubiertas en esta fase de los ensayos. Realmente son estudios multicéntricos y duran varios años. Bien. Hasta aquí, hasta la diapositiva anterior, quería darle una
perspectiva de lo que son los ensayos clínicos. Ahora quería comentarle otro aspecto, digamos, novedoso, nuevo, que, bueno, cómo últimamente se están vinculando los biomarcadores a los ensayos clínicos. Podemos dar una definición de lo que es un marcador biológico, una definición bueno, que un biomarcador es una característica biológica que puede medirse de forma objetiva y que proporciona información sobre el desarrollo de procesos biológicos normal o un proceso patológico, así como de la respuesta frente a un tratamiento farmacológico. Un marcador biológico, un biomarcador puede ser algo tan simple como la temperatura de una persona, la coloración de la piel. Esto puede indicar si hay un proceso biológico normal o patológico. Hay biomarcadores, digamos, más que buscan ya no cosas tan simples como las que mencioné, sino, por ejemplo, glucosa en sangre, otras características que puede tener en distintos fluidos la persona. Pero en los últimos años, el avance de la tecnología ha supuesto la aparición de una nueva oleada de biomarcadores que corresponden, digamos, con variaciones de las estructuras, la secuencia o los niveles de expresiones de los genes, de proteínas o incluso metabolitos, que proporcionan una visión molecular de las patologías. Aparece entonces la posibilidad de realizar una selección de pacientes en los ensayos clínicos que individualice sus características y en las que el papel de estos biomarcadores ayudaría a brindar un mejor tratamiento o anticiparse incluso a la aparición de efectos adversos o a la falta de eficacia en los tratamientos farmacológicos que se están evaluando. En la era, digamos que de la medicina de precisión, los ensayos clínicos de terapias para combatir el cáncer han evolucionado partiendo de la base genómica. Como ejemplo de los biomarcadores en los ensayos clínicos en oncología, tenemos ahora los llamados ensayos paraguas o umbrella trials, y donde a los pacientes de cáncer se les divide en diferentes ramas según el biomarcador que expresa su tumor y se les aplica diferentes tratamientos experimentales ajustados a esa mutación genética en concreto. O sea, son pacientes que tienen el mismo cáncer, se les asigna diferentes brazos de un estudio teniendo en cuenta cuáles son las mutaciones particulares de cada uno de ellos. Y por otro lado están otros tipos de ensayos, llamados ensayos CESTA o basket trials, que permiten estudiar si fármacos efectivos en pacientes con tumores en otros órganos pueden funcionar también en personas con cáncer, que sea, y que comparten el mismo biomarcador. O sea, pacientes que tienen la misma mutación genética, pero en distintos tipos de cáncer. Y entonces, estos dos tipos de ensayos están cambiando en estos momentos la forma de actuar en los ensayos clínicos en oncología. Hasta aquí lo que quería presentarles y doy paso a Paloma Moyano. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Adrián la oportunidad que me ha dado para poder compartir con vosotros un poquito del trabajo que realizamos día a día. Mutuo, Adrián, el cariño y el respeto, como bien sabes. Voy a intentar sintetizar lo máximo posible porque vamos mal de tiempo
Y bueno, quiero explicar en palabras sencillas en qué consiste la realización del ensayo clínico ya en un hospital, en el Centro de Investigación Clínica donde trabajamos, y quiénes son las figuras implicadas. A ver. En primer lugar, quería centrar para hablarles que estamos ante un problema de salud, una enfermedad en el cual se han pasado todas las etapas previas, la investigación básica, la investigación en animales. Ya estamos en el momento en el que el ensayo clínico se ha diseñado. Es aprobado por las agencias reguladoras, los comités de ética y se va a comenzar a realizar en los centros de investigación. Para que conozcan un poco y entiendan lo que les voy a explicar después, les quería comentar quiénes son las figuras que participan en un ensayo clínico. Las principales figuras que participan son el promotor, el investigador principal, colaboradores, monitor y sujeto del ensayo clínico. Como su propio nombre indica, el promotor de un ensayo clínico es la entidad, puede ser una empresa, un laboratorio, un investigador independiente que promueve la idea. ¿Vale? Es el encargado de organizar e iniciar todo el ensayo, de su financiación, de que se desarrolle de acuerdo a la normativa. Entre sus funciones más importantes está la garantía y el control de calidad en todo momento de la ejecución del ensayo clínico. Es el encargado de seleccionar a los investigadores, que deben ser personal cualificado que va a desarrollar el estudio en los distintos centros. Va a manejar todos los datos que se obtienen, tramitará todas las solicitudes con las agencias, reportará si hay algún evento adverso grave. Será el encargado de la monitorización, que es como una auditoría, les contaré más adelante, y también de las auditorías que vengan por empresas externas. Entonces, tenemos en primer lugar al promotor, que es el encargado de promover el ensayo clínico. Por otra parte, tenemos a los investigadores. El investigador principal. El investigador principal es el responsable de la realización del ensayo en un centro, puede ser un hospital. Es quien dirige a todo el equipo investigador y asume junto con el promotor la responsabilidad del ensayo. Debe ser una persona que esté cualificada para llevar a cabo el ensayo clínico, formada en investigación y que conozca perfectamente el uso del medicamento y cuáles son las metodologías de la investigación clínica. Las funciones más importantes del investigador están, entre las funciones más importantes, la asistencia médica del paciente. El investigador principal es el encargado de esa asistencia. Tiene que garantizar siempre la confidencialidad de todos los datos que se obtienen de los sujetos del ensayo, del proceso de consentimiento informado, que les comentaré más adelante en qué consiste. Debe ajustarse a toda la normativa vigente, al protocolo del ensayo clínico, que te explica todo lo que tienes que hacer, en qué tiempos tienes que hacerlo. Debe garantizar que los datos que se recogen de esos pacientes, la información que se obtiene, deben ser exactos, íntegros, se puede verificar, tienen que obtenerse en tiempo. Es el encargado de que cada vez que suceda un acontecimiento adverso grave en la salud de un paciente participante en el ensayo clínico, este acontecimiento sea notificado en este caso será el promotor y el promotor va a la Agencia Española del Medicamento. Ahí entra la farmacovigilancia que darán ustedes, que les van a dar una ponencia en los próximos días. También entre sus funciones está el permitir la monitorización del ensayo, y las auditorías y las inspecciones. Tenemos, por tanto, al investigador principal, que es el responsable de la investigación en el centro. Siguiente, los colaboradores. ¿Quiénes son los colaboradores? Pues forman parte del equipo investigador. Es un miembro que está designado por el investigador principal y le otorga, está designado y le supervisa, le permite realizar procedimientos relevantes y tomar decisiones importantes relacionadas con el medicamento o con el ensayo. Suelen ser médicos también. Los investigadores colaboradores, en la mayoría de los casos, en los ensayos clínicos son médicos. Se debe tener en cuenta que el investigador principal a los colaboradores les delega tareas, pero nunca las responsabilidades. La responsabilidad final siempre es del investigador principal. Tenemos, por tanto, al promotor que promueve, al investigador principal, que es el que coordina el equipo investigador del centro, y vamos a ver el monitor. ¿Quién es el monitor? Pues el monitor es una figura que se encuentra entre el promotor y el investigador. Sirve de vínculo. Es un personal que está capacitado, que está formado en investigación clínica y que lo elige el promotor.
Y además es independiente, es muy importante tener en cuenta que es independiente del equipo investigador y aunque está elegido por el promotor, también es independiente. Se encarga de supervisar la realización del ensayo clínico en el centro. Va a venir periódicamente a comprobar que todo se está haciendo acorde al protocolo, que se cumple la normativa de buenas prácticas clínicas, toda la normativa aplicable, que la recogida de los datos es precisa. Es como un auditor, un supervisor, nos somete a una supervisión constante en todo momento, cada 2 semanas, cada 3 semanas viene un monitor al centro, se le entregan todas las historias clínicas y revisa que las constantes vitales se han sacado en su momento, que el paciente vino el día que tenía que venir. Está todo muy revisado. Por último, entre las partes implicadas, el sujeto del ensayo clínico. ¿Quién es el sujeto? Que será el participante. Pues es la persona, que puede ser una persona sana, en el caso de que estemos hablando de un ensayo clínico en fase temprana, una fase 1, como le comentaba mi compañero Humberto Fariñas, o una persona enferma que participa en el ensayo clínico una vez otorgado libremente su consentimiento informado para participar. Entonces, ya tenemos todas las partes implicadas. Cabe destacar que la información, el flujo de comunicación entre todas las partes es importantísimo a lo largo de todo el desarrollo del ensayo. Entonces, una vez definidas todas las partes implicadas, vamos a ver cuáles son los hitos del ensayo clínico. Partimos de un ensayo clínico que ya ha sido aprobado por la Agencia Española del Medicamento, en nuestro caso en España, y vamos a dividir, digamos, todo el proceso en 3 fases. Una fase previa, que es una fase de autorizaciones ya a nivel local para que el ensayo clínico se pueda realizar en nuestro hospital. Una fase de ejecución, que comprende todo el periodo en el que el paciente viene a nuestro centro, se le selecciona, se le hace un seguimiento. Y una fase final, que será en la que se evalúan los resultados obtenidos. En la fase previa, lo primero que tiene lugar es que el promotor contacta con los hospitales o los centros donde a priori quiere realizar los ensayos. El promotor le presenta el protocolo, le pregunta al equipo investigador si está interesado y en el caso de que éste lo esté, debe acreditar que cuenta con la formación, con la experiencia suficiente para poder llevar a cabo el ensayo clínico. Si se llega a un acuerdo y el centro es seleccionado, entonces comienza toda la fase de asignación del personal. Por una parte se define quién va a ser el equipo investigador en el centro, quién será el investigador principal, los colaboradores, el coordinador del ensayo, todas las personas responsables de cada una de las tareas. Eso por parte del centro, del hospital. Por parte del promotor se designa a un monitor, que será el encargado de garantizar la puesta en marcha del ensayo clínico en el centro. Como culmen a todo este proceso previo de autorizaciones, a nivel local, digamos que esto todo culmina en una firma de un contrato por parte del investigador principal, el promotor, y en nuestro caso, por ejemplo, de la gerencia del área de salud en la que se encuentra el hospital. ¿Vale? Todas esas partes que van a formar parte del ensayo llegan a un acuerdo y se firma un contrato. Ya tenemos nuestro hospital autorizado para realizar el ensayo clínico. Pasamos a la fase que se conoce como fase de ejecución o de desarrollo. En la fase de ejecución, ¿cómo comienza? Bueno, pues una vez aprobado, firmado el contrato, se agenda una visita de inicio. En la visita de inicio se reúne el monitor del ensayo clínico con todo el equipo investigador, el enfermero, data manager, el responsable de muestra, el investigador principal, todos los investigadores que vayan a colaborar, farmacéuticos, si está implicada la farmacia, porque hay un fármaco en el... si es un ensayo clínico que involucre en este caso fármacos, ¿no? Que no sea posautorización. Todos se reúnen y en esa visita el monitor forma al equipo en todo lo referente al protocolo, qué procedimientos hay que hacerle al paciente, nos forman las buenas prácticas clínicas, se explican todas las pruebas, a qué laboratorios hay que enviar las muestras si las hay. Absolutamente toda la información del ensayo clínico nos la dan en esta visita de inicio, que se llama. Asimismo, en esta visita, el centro debe contar ya con todo el material necesario. El medicamento en investigación ya debe estar en la farmacia.
Toda la documentación que aplica, consentimientos informados, hoja de información, todo debe estar en el centro. El material del laboratorio que sea necesario para realizar extracciones de muestras, aparatajes, si hay que utilizar un aparato de electro específico, todo debe estar disponible para comenzar el ensayo clínico. Porque al final de esta visita de inicio, una vez se han firmado todos los documentos, tendremos el centro activado por parte del promotor. Es decir, nuestro centro ya puede comenzar desde este momento el reclutamiento de pacientes. ¿Qué es el reclutamiento de pacientes? Pues es la búsqueda activa de pacientes candidatos a participar en el ensayo. ¿Cómo se realiza? Pues el equipo investigador a través de bases de datos de pacientes, los pacientes que acuden a su consulta clínica habitual o la referencia de otros médicos que trabajan en otros hospitales que conocen que este ensayo clínico está abierto en nuestro hospital, les refieren pacientes que a priori podrían participar. Digamos que tenemos ya a un paciente candidato a participar en el ensayo clínico en nuestro centro. Lo primero, antes de todo, antes de realizar ningún procedimiento del ensayo, es la firma de un consentimiento informado. La firma de consentimiento informado no es una firma de un papel y ya está. Es todo un proceso que se tiene que llevar a cabo durante todo el desarrollo del ensayo. No se hace al inicio y ahí se queda, no. Les voy a explicar en qué consiste el consentimiento informado. El consentimiento informado, la definición legal, es la decisión de participar en un ensayo clínico que debe figurar por escrito y debe estar fichada y firmada. Lo fechan y lo firman tanto el paciente como el investigador que le da la información. Debe ser aportada voluntariamente por una persona capaz, después de haber sido debidamente informada acerca de todo, los beneficios, los riesgos, absolutamente todo se le tiene que informar al paciente. Siempre tiene que figurar por escrito, el paciente tiene que firmar. En algunos casos excepcionales en los que el paciente no sea capaz, no vea bien, una persona mayor que no sepa escribir, se puede hacer de forma oral y en lugar de firmar el paciente puede firmar un testigo imparcial. De igual manera, si el paciente no es capaz para dar su consentimiento y tiene un representante legal, pues su representante podrá firmar en lugar de él. Este consentimiento, este proceso debe reunir unos requisitos. Principalmente son 3 los requisitos éticos del consentimiento. Tiene que ser voluntario, tiene que haberse comprendido toda la información y la información debe ser muy completa. Los sujetos tienen que poder decidir libremente. No puede haber ningún tipo de persuasión, coacción ni manipulación por parte, por supuesto, del investigador ni de nadie ajeno, ya sean familiares, no. Tiene que ser una decisión libre. Para ello se le tiene que dar una información muy completa al paciente. Al paciente se le da lo que se conoce como la hoja de información al paciente y consentimiento informado, donde viene la metodología, todos los tratamientos, beneficios. Normalmente son 30 páginas, son 30 folios donde se le explica al paciente absolutamente todo para que una vez decida con conocimiento de lo que está haciendo. Por supuesto hay que decirlo en un lenguaje claro, que el paciente entienda, en el idioma del paciente. Si, por ejemplo, a nuestro centro vienen pacientes con frecuencia que hablen en portugués y no entiendan el castellano, pues se les debe ofertar un consentimiento informado, una información, o sea, en portugués. Deben tener tiempo, es muy importante. Al paciente el médico encargado le da la información y con esa información el paciente se puede ir a casa, se lleva la información, se la lee. De hecho, es lo más apropiado. Y una vez lo ha meditado, puede volver y decide, pues mira, quiero participar o no quiero participar. Debe dársele el tiempo suficiente para reflexionar y para hacer todas las preguntas que estime oportuno. Una vez firmas un consentimiento informado para participar en un ensayo, hay que tener en cuenta que te puedes retirar del ensayo en cualquier momento. No tienes que dar ningún tipo de razón por las que retirarte. Es libre y voluntario. Y el que te retires no debe tener ninguna implicación en la asistencia médica que vas a recibir a posteriori. Entonces, hablamos de que el consentimiento es un proceso. Si a lo largo del desarrollo del ensayo aparece nueva información acerca del fármaco, esa información debe dársela al paciente y tiene que volver a firmar el consentimiento informado porque se ha generado nueva información. Entonces, estamos en el punto en el que el paciente se le da una información adecuada, la ha comprendido y decide participar, con lo cual firma el consentimiento informado. Todo este proceso, vemos al monitor ahí abajo en la esquina derecha de abajo, siempre está supervisado por el monitor del ensayo clínico. En todo momento el monitor está supervisando que nos estemos ajustando a la legalidad. Nuestro paciente ha firmado el consentimiento.
pasa lo que se llama al periodo de selección o screening. El paciente firma, como ven en el gráfico, se registra en el ensayo clínico, se le asigna un código, porque toda la información de los pacientes de ensayo clínico es confidencial y nunca debe aparecer los datos personales. Ahí tenemos a nuestro paciente que le he puesto abajo como ejemplo EJ1234, ¿vale? Ya se le ha asignado un código y ahora este paciente entra en el periodo de selección. ¿Qué se hace en ese periodo de selección? Bueno, pues para participar en un ensayo clínico, el protocolo va a establecer que el paciente debe cumplir muchísimos criterios de inclusión y de exclusión. Es un proceso complicado. Para saber si nuestro paciente cumple esos requisitos médicos, que pueden ser pues una edad, un tipo de estadio de la enfermedad, historial médico, valores de resultados de laboratorio. Para ver si el paciente cumple absolutamente todo, se le van a realizar una serie de pruebas que están establecidas por protocolo. ¿Qué pruebas son? Pues, por ejemplo, la revisión de la historia clínica, un examen físico que incluya análisis, las constantes vitales, cuestionarios de calidad de vida, muestras biológicas, se le pueden extraer muestras de sangre o de tejido, líquidos cefalorraquídeos, se le puede realizar pruebas de imagen, pruebas funcionales, un electro. Hay un montón, una batería de pruebas que se realizan para evaluar si el paciente es candidato o no. Quería señalar que como los ensayos clínicos en la actualidad la mayoría tienen carácter multinacional, ¿no? Multicéntrico. Entonces, para evitar que haya 40 hospitales que analicen las muestras biológicas con distintos aparatos, distintas metodologías, que los valores de normalidad del colesterol en un hospital sea uno y en otro, lo que se suele hacer en los ensayos clínicos es centralizarlo. ¿En qué consiste? En que las muestras biológicas, las pruebas de imagen se envían, se extraen al paciente en el hospital y se envían a lo que se conocen como laboratorios centrales. Y los laboratorios centrales evalúan todas las muestras de todos los pacientes incluidos en ese ensayo clínico, por ejemplo, en una zona geográfica en Europa. Por ejemplo, España manda a Suiza, al laboratorio central, a evaluar, o a Reino Unido, por ejemplo. ¿Por qué se hace esto? Pues para evitar sesgos, también porque hay centros que no tienen disponible algunos análisis y es una manera de unificar los resultados. En los electros, por ejemplo, suele suceder que se hace un electro en el periodo de selección, se envía a un cardiólogo de referencia de ensayo clínico que puede estar en Estados Unidos que está evaluando los miles de electros de todos los pacientes participantes. Entonces, tiene un mismo criterio para todos. El paciente ya se ha realizado todas las pruebas. El equipo clínico va a revisar si el paciente cumple todos los criterios de inclusión y ninguno de exclusión. Si nuestro paciente puede pasar a formar parte, puede incluirse en el ensayo clínico. En el caso de que no los cumpla, el paciente se considera un fallo de selección y su médico de referencia le asignará el tratamiento que le corresponda. Si el paciente cumple con todos los criterios, se incluye en el ensayo. En caso de que aplique, se randomizará a la rama de tratamiento que le toque, puede ser bueno, ya ahí entran los diseños, ya les ha comentado mi compañero Humberto, pero bueno, ahí no entramos. El paciente se randomiza y pasa a la fase de seguimiento. Se inician las visitas del paciente al ensayo. Al paciente acudirá de manera periódica, según establezca el protocolo, a nuestro hospital, a nuestro centro, a realizarse cada una de las visitas. ¿Qué sucede en esas visitas? Bueno, pues en esas visitas, según el diseño del ensayo, se realizan unas pruebas u otras. Lo normal, pues bueno, son pruebas analíticas, electros, cuestionarios de calidad de vida. Todas las pruebas que se realizan en el screening, en el periodo de selección, son pruebas que habitualmente se realizan durante las visitas de seguimiento. Se le pondrá tratamiento, si así lo requiere el protocolo, cada 3 semanas, cada 4, cada un mes. Según el ensayo clínico, cada uno se realiza de una manera u otra. Todas esas pruebas, esa revisión o esa evaluación del paciente por parte del médico, todo genera mucha información. La historia clínica, los documentos, los informes de laboratorio, los documentos de los laboratorios centrales a los que hemos mandado las muestras, los albaranes de envío, las notas de enfermería, toda la documentación que se puedan imaginar se genera durante estas visitas. Eso se traduce en datos que se tienen que incluir en un cuaderno de recogida de datos. Es una base de datos donde, en este caso, el Data Manager, que es uno de los compañeros que trabajan con nosotros, cogerá la historia del paciente y meterá en la base de datos pues, la visita del día 1 de febrero. Se la ha hecho una analítica a las 12:40, ha resultado estos valores, se meten todos los datos. Todos los centros a nivel mundial que participen en este ensayo van a meter en el mismo cuaderno de recogida de datos, tendrán su campo para sus pacientes la misma información. Toda esta información es monitorizada
de manera continua. El monitor vendrá y revisará, le daremos su historia clínica y verá. Pues este paciente pone en la historia clínica que tenía una frecuencia cardíaca de 59. En el cuaderno me has puesto 69. Hay un error, una query. Revísalo. Se revisan los datos de manera minuciosa. Por supuesto, los datos tienen que ser verificables. Todos los datos que aparezcan en la base de datos tienen que provenir de algún documento de la historia clínica y tienen que estar disponibles. Llegamos al punto en el que nuestro paciente ha finalizado todas las visitas de seguimiento y todas las visitas de tratamiento establecidas por protocolo. Nuestra base de datos está completa, no hay ningún dato incongruente, todo está revisado, ha sido monitorizado. Entonces se cierra la base de datos de nuestros pacientes. Toda la documentación que aplica está archivada y se procede a la visita de cierre del ensayo en el centro. Ya hemos terminado la ejecución del ensayo clínico en nuestro centro. Al igual que se cierra nuestro centro, se van cerrando pues conforme vayan aplicando, conforme vayan terminando los pacientes a nivel global todos los centros. En el momento en el que se han cerrado todos los centros, tienen una gran cantidad de información de datos que se van a procesar para evaluar los resultados que después se incluirán en el informe final. Pero bueno, estamos en la fase de ejecución de cierre del ensayo clínico. Por nuestra parte, nuestro trabajo ha terminado. Hemos dejado introducida toda la información. ¿Qué hace ahora el promotor? Pues el promotor del ensayo clínico tiene que evaluar todos esos resultados, toda esa información que se ha generado. Con esa información la publicará, llegará a una conclusión y emitirá un informe que se mandará a las agencias reguladoras. En función de si ha sido favorable o desfavorable, las agencias reguladoras aceptarán o no la comercialización, si fuera el caso, del fármaco que hemos estado estudiando en nuestro centro. Y nada, con esto llego al final de la presentación. No sé si he ido muy rápido, he intentado sintetizar todo lo que he podido para no pasarnos mucho del tiempo.